Buenas, vamos a dar inicio a la presentación de los módulos de Introducción de Técnicas de Estudio. En este caso específico, el módulo de matemática. El objetivo es brindar a los estudiantes estrategias y técnicas en cuanto a la aplicación de ejercicios matemáticos, en este caso para un décimo. Esperamos que el desarrollo de los ejercicios permitan aclarar dudas y que los estudiantes adquieran, por supuesto, un mejor dominio en cuanto al uso de la matemática. Tenemos acá el coordinador de matemáticas, Jorge Díaz, el cual va a ser el que nos va a presentar los ejercicios. Jorge. Muy buenas, estimados compañeros, alumnos. Como dijo la compañera, este tipo de módulo está basado en un décimo año, en la cual hay ejercicios que están tomados, la mayoría, en ejercicios de bachillerato, en la cual se escogió un décimo año porque la geometría es un poquillo difícil no hay como una fórmula exacta, sino que hay que visualizar para aplicar tanto los teoremas como las fórmulas aplicadas y saber leer la pregunta para así tener éxito en las cosas que se les pregunten tanto en bachillerato como en exámenes tanto ordinario como segundo ordinario en CONED. Espero que les saquen aprovecho a estos videos, que sinceramente les va a ser útil tanto para su vida en el estudio como para sus pruebas nacionales. Vamos a empezar con un primer ejercicio de bachillerato, estos de círculo y circunferencia. El primer tema de quinto año, un décimo, ¿verdad? Aquí nos hablando sobre los teoremas sobre lo que es arcos, cuerdas y radios. Veamos la primera pregunta, dice así. De acuerdo con los datos de la figura, dice que el segmento AB mide 12 y el segmento AC mide 4 raíz de 5. Entonces la distancia AC al centro O del círculo es. Ok, hay que tener varios puntos claves. Ok, aquí nos están diciendo que el segmento AB, yo me pongo a ver aquí, el segmento AB dice que mide 12. Vemos que AB, O es el centro. Entonces, AB es este que está aquí, entonces dice que mide 12. Es diámetro. Entonces, ¿cómo yo sé el radio? El radio va a ser la mitad del diámetro. Si el diámetro mide 12, el radio va a medir 6. Entonces, 6 va a medir radio. Ok, dice que el segmento AC mide 4 raíz de 5. Entonces, este segmento dice que va a medir 4 raíz de 5. Entonces la distancia AC al centro O. Ok, nos están preguntando la distancia del segmento AC al punto O. Entonces, eso que nos están preguntando, esta distancia. Ok, si recordamos, ¿Puedo pasar ese radio en cualquier dirección? el radio de un círculo usted lo puede trazar ya sea, digamos, de este punto C a O, de O a este punto que está aquí, o de O aquí. El radio siempre va a medir lo mismo. Esos son tipos de radios en la cual yo los puedo colocar en diferentes posiciones del círculo, siempre y cuando sea conveniente a mí para formar ya sea triángulos y rectángulos, para así encontrar por Pitágoras lo que me están preguntando. Esa es la conveniencia de los radios. Yo lo puedo poner en solo, digamos, en diferentes posiciones, siempre va a ser radio. Entonces, ¿qué dice el teorema? Bueno, que el primero que vamos, que esta distancia de la cuerda a O me va a formar un ángulo rectángulo, me va a formar un ángulo recto y va a bisecar al segmento AC. ¿Qué significa la palabra bisecar? Es decir, que lo va a partir en dos segmentos iguales. Entonces esto va a medir 2 raíz de 5 y 2 raíz de 5. Y volvemos a lo mismo. ¿Qué nos están preguntando? La distancia del segmento AC a O. Entonces este va a ser mi X, lo que yo voy a averiguar. Ok, entonces si lo vemos por aparte, voy a hacer un triangulito aquí por aparte. Algo así. Es el triangulito. Entonces aquí mide 6, aquí mide 2 raíz de 5 y este va a medir X. Eso no está a escala, nada más que me da una idea de exactamente la parte del triángulo que yo voy a adquirir. Vemos que 6 va a ser la hipotenusa, es el ángulo que está enfrente del ángulo de 90 grados. X va a ser un cateto y 2 raíz de 5 va a ser otro cateto. Entonces, por medio de Pitágoras yo puedo averiguar el valor de X. Entonces, ¿cómo lo hago? De hipotenusa al cuadrado, la hipotenusa va a ser 6. 6 al cuadrado va a ser igual a un cateto que sería 2 raíz de 5. Yo siempre recomiendo que lo ponga
que lo pongamos en paréntesis en la calculadora para que nos dé el resultado más exacto, más x al cuadrado. Si hacemos estos cálculos, 6 por 6 serían 36, va a ser igual, 2 al cuadrado serían 4 por 5, 20, más x al cuadrado. Recordemos algo, eso es un tipo, hay que despejar x, la x tiene que estar solita. Imaginemos que la x es una persona que me cae mal, entonces ocupa estar sola. Entonces, al yo pasar, el x ocupa estar sola, el que ocupa pasar primero es el 20. Entonces sería 36, está positivo, lo paso al otro lado, a la parte del 36, a restar. Es igual a x al cuadrado. Ok, 36 menos 20, eso serían 16. Es igual a x al cuadrado. Miren la pregunta. ¿Está la x solita? ¿Quién me está estorbando? El 2. El 2 que está arribita. Ese 2 está en potencia. El contrario de potencia, para pasar al otro lado, la parte de 16 va a ser raíz. Entonces, ¿qué tengo? Raíz cuadrada de 16 es igual a x. Y si yo la calculadora saco la raíz cuadrada de 16, me va a dar que x es igual a 4. Efectivamente la respuesta es 4. Entonces, al final que llegamos a la conclusión? Que la distancia de AC a O va a medir 4. Un tipo de ejercicios que hay que ver, que es un teorema de Pitágoras que ya se conoce desde noveno año, en la cual nada más tienen que observar que, por ejemplo, que el diámetro, el radio va a ser la mitad del diámetro y que la distancia va tanto a bisecar el segmento y me va a formar un ángulo recto. Eso es lo que tenemos que saber. Y el resto, por ejemplo, de Pitágoras ya eso lo sabemos del noveno. Entonces son cosillas que tenemos que recordar nada más para hacer un tipo de ejercicio como este. Sí, refrescar conocimiento únicamente en realidad. Sí, son conocimientos previos que ya, como yo había mencionado antes, que el único nuevo es aquí, por ejemplo, los teoremas, que vea que no se aplicó algo que ya ustedes conocen. Y el teorema de Pitágoras es una herramienta que ya tenemos un conocimiento previo desde noveno año. Entonces vea que un ejercicio no es difícil, nada más es aplicar lo que hemos aprendido. Muy bien, vamos a dar a continuación al ejercicio número 2, en eso igual de acerca de los teoremas de ángulos y relacionados con rectas secantes. Ok, la pregunta dice así. Dice, de acuerdo con los datos de la figura, dice que la recta PA es tangente en A la circunferencia del centro O y la medida del ángulo PAB dice que mide 54. Mira la pregunta, la que nos interesa, ¿cuál es la medida del ángulo BAO? Ok, vamos a analizar detalladamente este tipo de pregunta. Bueno, ¿qué tenemos que entender? Bueno, que PA es una recta tangente. ¿Y qué recta tangente? Que me va a tocar la circunferencia en un punto. En este caso nos están diciendo que es el punto A. Dice que la medida del ángulo PAB, vamos a trazarlo aquí, PAB, dice que este ángulo va a medir 54 grados. Y dice que, viene la pregunta, esa que nos interesa, ¿cuál es la medida del ángulo BAO? Vamos a ponerlo aquí con un poco otro color para que nos identifique exactamente qué nos va a interesar. Que sería este ángulo que está aquí. Este es el ángulo que nos interesa. Ok. Es importante tener varios colores para así extender yo el ángulo que me interesa y así ver el arco que lo subtiende. Por ejemplo, veamos el ángulo 54. El ángulo 54 me va a subtender este arco que está aquí. Por eso lo voy a extender más grande para que ustedes lo vean. Entonces, ¿qué arco me va a abarcar? Me va a abarcar todo este arcote. Es un ángulo semiscrito. El ángulo semiscrito, entonces el arco va a medir el doble. 54 por 2, eso me va a dar 108. 108. Perfecto. Ok, ahora sí, vamos a centrarnos en el triángulo ABO, el triangulito que está aquí marcado con azul. Ya ese es el que me interesa, ya el resto ya no me interesa. Este es el que me interesa ahora. Ahí podría sacar el triángulo de la circunferencia. Entonces podría sacarlo por aparte también, ¿verdad? Para verlo mejor.
vamos a hacerlo como aquí, ¿verdad? Viene aquí. Recuerda que no está en escala, ¿verdad? Eso, más, no, eso me da una intuición de cómo lo puedo hacer yo por aparte en un examen de bachillerato. Ok, si volvemos aquí, este ángulo que está aquí va a medir, este que está aquí va a medir, que es parecido, va a medir 108. ¿Por qué 108? Porque es un ángulo central. El ángulo central, el arco va a medir lo mismo. Entonces este ángulo va a medir 108. Ahora, ¿y los otros ángulos cómo los saco? Muy fácil, es un triángulo isósceles. ¿Cómo sé yo que es isósceles? Ok, ¿cómo sé que es un triángulo isósceles? Muy buena pregunta. Si yo le pregunto a usted, AO, ¿qué es? Un radio. Muy bien. ¿Y veo? Otro radio. Es un otro radio. Recuerda que en el ejercicio anterior se han preguntado que los radios yo los podía poner en diferentes posiciones. Entonces los radios van a medir Lo mismo. lo mismo. Entonces este radio va a medir igual a este. Entonces, por lo tanto, es un triángulo isósceles. ¿Por qué? Porque va a tener dos lados iguales. ¿Y cómo van a ser los ángulos? Van a ser dos ángulos iguales. Entonces, ¿qué tengo aquí? Un triángulo que tiene dos ángulos iguales. Entonces, ya me queda más fácil. Ve un conocimiento previo de séptimo. La suma de los ángulos internos de un triángulo va a medir 180. Entonces, ya tengo uno que mide ¿cuánto? 108. Entonces, a 180 le resto 108. Esto me da un resultado de 72. 72 lo tengo que dividir entre 2. ¿Por qué entre 2? Porque son dos radios. No, porque son dos ángulos iguales. No. Dos ángulos iguales. ¿Estamos de acuerdo? Entonces el ángulo va a medir 36 a la respuesta que yo iba. Entonces, ¿qué conocimientos previos tenemos? Bueno, de que la suma de los ángulos internos de un triángulo va a medir 180. De que el arco de semiinscrito va a ser el doble del ángulo semiinscrito y el ángulo central va a medir igual que el arco. Entonces son los conocimientos que tenemos que tener en cuenta. Claro, y algo importante también es leer el ejercicio, como bien lo hacía Jorge, en un principio, subrayar qué es realmente lo que me están preguntando, cuál es la pregunta central, qué es lo que necesito saber, de ser posible extraer ese triángulo fuera de la circunferencia para tener una mejor visión y por supuesto marcar con colores, que bien si en el examen de bachillerato no me van a permitir sacar los colores a la prueba, sí lo puedo aplicar en la casa, en un grupo de estudio y eso me va a servir pues para tener una mejor noción de qué es lo que estoy haciendo. Bien, vamos a dar inicio al tercer ejercicio de este módulo de matemáticas, ¿verdad? Igual con los mismos teoremas de cuerdas y ángulos de la circunferencia, ¿verdad? Y segmentos. Y la pregunta dice así: de acuerdo con los datos de la figura, si el cuadrilátero ABCD es un rectángulo, dice O y P son los centros de las circunferencias congruentes. ¿Verdad que nos están diciendo? Centros de las circunferencias congruentes. Dice que el segmento AB es igual a 18. Entonces, ¿cuál es la longitud de la circunferencia? Hay que tener claro que lo que nos están preguntando es por la longitud, no por el área del círculo. Entonces, eso es lo que a mí me interesa, longitud. Entonces, ¿cuál es la circunferencia? La longitud de la circunferencia, 2 por pi por radio. Una cosa es longitud y una cosa es el área del círculo. Son totalmente diferentes. Longitud significa la circunferencia del círculo. Ok, dice, tenemos que es el cuadrilátero, eso que es un rectángulo. Dice que O y B y P son centros de la circunferencia, aquí están. Congruentes, dice que AB, esta es la clave, dice que AB mide 18. Ok, entonces, ¿qué tenemos ahí? Bueno, si hacemos estos dos segmentos que están aquí, son radios, en la cual va a dividir esos segmentos en ¿cuántas partes iguales? En 3 partes iguales. Entonces, 18 lo divido entre 3, eso me va a dar un resultado de 6 centímetros cada uno. Este mide 6, este mide 6 y este mide 6. Si vemos aquí la visualización, veas ese segmento, este mide 6. Si yo trazo de aquí a aquí, ¿cuánto va a medir? Es lo mismo. Lo mismo, va a medir 6. Va a medir 6. Entonces, mi pregunta es, de O a P, ¿qué es? ¿Un radio, sí o no? Sería un radio. Y de P a O, ¿qué sería? Otro radio que mide 6, ¿verdad? Y si lo vamos a, entonces, a
a la formulita que nos está preguntando la longitud de cada circunferencia. Entonces, circunferencia es igual a 2 por pi. ¿Y cuánto mide el radio? 6. Entonces, circunferencia es igual a 6 por 2, 12 pi. El pi se conserva igual, hacemos el ítem, el pi siempre lo conserva, ¿verdad? Aproximadamente, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto mide cada circunferencia? Están diciendo cuánto mide cada circunferencia, no cuánto mide la suma de las dos circunferencias. Están preguntando cuánto mide la longitud de cada circunferencia, es decir, de una va a medir ¿cuánto? 12 pi. Hay que tener claro la formulita, ¿verdad? La circunferencia que de la escuela nos dan, ¿verdad? 2 por pi por radio. Y tenemos que tener claro la diferencia entre área y longitud de la circunferencia. Son totalmente diferentes. Si me dicen longitud, bueno, 2 por pi por radio, que es la circunferencia. Área del círculo, pi r al cuadrado. Esas son las cosas que tenemos que tener claro. Claro, algo importante aquí es no dejarnos llevar por la imagen, ¿verdad? Por el dibujo. De repente decimos, uy, no es muy complicado, tan siquiera me he aventurado a hacerlo y ya me predispongo. Eso es importante en el estudio de las matemáticas. Y otra cosa, bueno, vimos acá que la clave era la fórmula. Entonces, bueno, es importante sacar en fichas como recurso, como técnica de estudio, las fórmulas en fichas, tenerlas a la mano, ¿verdad? Y a la hora de que las vaya a utilizar, no las tenga por ahí regadas, ¿verdad? Sino que sea un recurso más dentro del estudio y la aplicación de matemáticas. Ok, continuando con ejercicios de bachillerato, ¿verdad? Ahora ya no vamos con los teoremas, sino que ahora vamos con los elementos del círculo. La pregunta dice así, dice, si el radio de una circunferencia se aumenta en 3 unidades. Entonces, ¿en cuántas unidades aumenta la circunferencia? Va que nos están preguntando igual la circunferencia. Un tipo de ejercicios así es lo que se llama improvisar o uno inventarse las cosas. Ok, ¿qué pasa, bueno? Dice si el radio de la circunferencia se aumenta en 3 unidades. Entonces yo me voy primero una circunferencia con radio 1. Eso me lo voy a inventar yo. Radio 2, radio 3, ¿qué importa? Yo voy a empezar con la circunferencia del radio 1. Ustedes se lo pueden inventar. Radio 2, 3, 4 y bla, bla. Ok, ¿qué pasa con la circunferencia? Circunferencia es igual a 2 por pi por el radio. El radio que yo medí que sería 1. Entonces sería, la circunferencia es igual a 2 pi. Ok, esta es la que yo medí. Ahora vamos con el tipo de pregunta que nos dice. Si aumenta en 3 unidades. Entonces, si el radio aumenta 3 unidades al radio que yo medí, lógicamente, si yo tengo 1, aumentarle a 3 sería el radio de 4. Entonces, la circunferencia es igual a 2 por pi por 4. Entonces, circunferencia es igual a 8 pi. Ok, veamos, aquí hay 2 tipos de circunferencias. La que yo me inventé, la que yo medí, y la que me da la pregunta. Entonces, vean lo que dice la pregunta. ¿En cuántas unidades se aumenta la circunferencia? Si tenía 1 a 2 pi a 8 pi, entonces, ¿cuál va a ser la diferencia? ¿De cuánto va a ser la diferencia? Va a ser una diferencia de 6 pi. Entonces, hay que tener un tipo de ejercicios de esos. Usted puede inventarse un tipo de radio. Digamos, en este caso yo escogí 1. Usted puede escoger 2, 3, 4, 5 y después lo aumenta 3. Ahí va a ver la diferencia de el tipo de circunferencias. En este caso me dio 2, el otro me dio 8, la diferencia va a ser 6 pi. Es un tipo de ejercicio muy clásico en el cual ustedes pueden improvisar inventándose en tipo de radios, tipo de circunferencias. Claro, y algo importante acá y en este tipo de ejercicio es que no me están dando el dibujo, ¿verdad? Bien es cierto, yo tengo que realizarlo, entonces ahí sí tengo que tomar una hojita, tengo que utilizar el lápiz, si quiero igual puedo utilizar colores, ¿verdad? Y tengo que hacer comprensible esa pregunta. Sí, cabe notar de aquí de que, como dice la compañera, que no hay dibujo, pero sí tengo claro la fórmula de la circunferencia. Si yo sé la fórmula de la circunferencia y yo sé, bueno, me voy a inventar ese tipo de radio, ¿qué tipo de circunferencia me da? Y si lo aumento 3, ¿qué pasaría con la circunferencia? Como me están preguntando. Entonces son cosas que yo me tengo que inventar a fin de obtener una respuesta, pero por medio de la fórmula. Claro. Ok, siguiendo con los ejercicios de nuestro módulo, ¿verdad? Ahora vamos con posiciones del círculo. El ejercicio dice de la siguiente manera, dice así. Si 2 circunferencias tangentes interiormente tienen diámetros cuyas medidas son 12 y 8,
respectivamente. Entonces la medida del segmento de las rectas que los une a los centros es... ¿Puedo decir que la tangente interior es una posición del círculo? Claro, recordemos que ¿cómo se llama? Las posiciones del círculo son secantes, concéntricas, bueno, y de tangente interior, tangente interior. Ok, vamos aquí. Para recordar un poco aquí, digamos, recuerda que esos ejercicios no están en escala. Entonces, digamos, aquí, qué sé yo, aquí está el radio mayor y aquí está el radio menor. Hay que notar algo muy clave aquí. Todo lo que nos están preguntando, la distancia de aquí a aquí, eso que nos están preguntando, que son tangentes interiores. Hay que tener claro aquí mucho ojo, porque tienden a equivocarse. Están preguntando que los diámetros son 12 y 8. Entonces, por lógica, el radio de uno va a medir ¿cuánto? 6. Y el radio del otro va a medir 4. Hay que tener mucho cuidado en este tipo de ejercicios porque nos podemos confundir que los diámetros son radio, entonces ya hay 12 menos 8, automáticamente ya tenemos el resultado. Y no es así. Entonces, el resultado es, como son tangentes interiores, el radio mayor le resto el radio menor y me da la distancia que yo quiero. Entonces, ¿cuánto mide el radio mayor? 6. Y el radio menor, 4. 6 menos 4 es 2. Entonces hay que tener tipo cuidado de ese tipo de ejercicios. ¿Por qué? Porque podemos confundirnos. Si el radio mide 12 y 8, 12 menos 8 es 4. Tenemos una respuesta errónea, ¿verdad? Claro, el ejercicio es sumamente sencillo, ¿verdad? Sin embargo, como bien lo dice Jorge, muchas veces salimos mal en los exámenes por esas cosas de lectura, ¿verdad? Tenemos que saber leer bien, poder identificar qué es lo que me están preguntando, qué es lo principal. Por supuesto, acá el manejo de fórmulas. Si no sé esa fórmula, posiblemente el ejercicio, por más sencillo que sea, no lo voy a conseguir con éxito. Igual, matemáticas tiene su parte que es teórica. Si bien es cierto, se dice que hay que practicar y que hay que darle continuidad a la práctica, sí tiene la parte teórica que tenemos que manejar para poder desarrollar los ejercicios. Ok, siguiendo con los ejercicios, ¿verdad? Ahora vamos a entrar con ángulos del círculo. Vamos con las preguntas. Dice así. Considera la siguiente figura. Okay, se da la figura, dice, bueno, la figura dice que O centro de la circunferencia, diciendo que es el centro, ¿verdad? De acuerdo con los datos de la figura, dice que R y S son puntos de tangencia. Entonces, la medida del arco R, M, S es. Ok, aquí hay que preguntarnos muchas cosas. Bueno, nos están preguntando por la medida de un arco. R, M, S. Entonces yo lo voy a trazar. R, M, S. Este es el arco que nos están preguntando. ¿Cómo lo saco? Muy sencillo. Vamos con vamos a empezar con triángulos. Vamos con este primer triangulito que está aquí, ¿verdad? Es un triángulo en el cual tenemos que la medida de este ángulo a medir 40, este ángulo va a medir 90 grados. ¿Por qué ese mide 90? Es un ángulo que va a medir 90 porque un teorema dice que el radio toca a la tangente, va a ser perpendicular. Significa la palabra perpendicular que va a formar ángulos rectos. Entonces, que tengo un ángulo 90 y uno 40, ¿cuánto me hace falta para llegar a 180? Me hace falta 50. 50. Vemos que es un triángulo que tiene las mismas características, va a medir igual. Este va a medir 90 por la misma situación, ¿verdad? Este va a medir 40 porque este segmento va a bisecar el ángulo. Entonces este ángulo va a medir 80, entonces 40 y 40, y este ángulo va a medir 50. Entonces tenemos que es un ángulo central que va a medir 50 más 50, 100. Entonces tenemos que este arco va a medir 100 grados. Ok, ¿cómo saco todo ese otro ángulo? Es muy fácil. ¿Cuánto mide toda la circunferencia? A 360, le voy a restar 100. Y eso me da un resultado de 260 grados. Es un ejercicio en el cual tengo que saber los teoremillas, ¿verdad? También se puede sacar de otra forma, mucho más complicada, ¿verdad? Pero la ciencia es no complicarnos la existencia, como dicen, ¿verdad? Sino hacer las cosas más sencillas para tener un resultado más rápido y eficaz, ¿verdad? Ok,
Claro, y aquí nos puede pasar lo mismo, ¿verdad? Vemos el dibujo, vemos que tiene muchas rayas, ¿verdad? De repente lo podemos ver complicado y como vimos es solamente el uso de una fórmula, sumamente sencillo. Importante el manejo de los teoremas, ¿verdad? Para poder desarrollar los ejercicios, igual tener a mano las fórmulas, ¿verdad? Lograr identificar lo que me preguntan es básico, ¿verdad? Y por supuesto utilizar el color. Ok, continuando con la lista de ejercicios que tenemos para este módulo, ¿verdad? Vamos igual, ángulos del círculo. La pregunta dice así, considere la siguiente figura. Vemos la figura, vemos en un cuadrito que dice que O es el centro de la circunferencia. Dice, de acuerdo con los datos de la figura, dice que CD es igual a 118, el arco CD, perdón. Dice que la medida del ángulo BOC es igual a 106. Entonces, la pregunta, ¿cuál es la medida del ángulo OBD? Okay, vamos a empezar a analizar detalladamente el ejercicio. ¿Qué nos están preguntando? Bueno, por este ángulo, OBD. Aquí está, OBD. Siempre el ángulo que me van a indicar siempre es el que está en el centro, que es el ángulo OBD, este ángulo que está aquí. Ok, dice que CD, dice que es el arco, dice que mide 118, entonces aquí lo vamos a poner, 118, cerquito de aquí. Dice que la medida del ángulo BOC, 106, es un ángulo central, entonces por lo tanto yo sé que el arco va a medir igual, 106. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Bueno, ¿cómo saco ese ángulo? Es un ángulo muy extraño, pero con conocimientos previos lo podemos sacar. Si yo trazo aquí un radio, recuerda que el radio yo los puedo trazar, ¿verdad? Los radios siempre van a medir igual, me van a formar un triángulo isósceles. ¿Por qué es isósceles? Porque recordemos que el radio va a medir igual. Entonces, este radio va a medir igual que este radio. Los radios siempre van a medir igual. Entonces, ahora sí, ¿qué tenemos? Tenemos que toda la circunferencia va a medir 360 grados. Entonces, con la calculadora hacemos 360, le resto 106 y le voy a restar 118. Esto me da un resultado de 136. Ok, pero 136 me va a dar este arco que está aquí. Si vemos, este arco va a tender también este ángulo que está aquí. Eso es un ángulo central. Entonces el ángulo central va a medir 136. Entonces, volvemos a los conocimientos previos. El triángulo, ¿cuánto va a medir la suma de los ángulos internos de un triángulo? 180. Entonces, si ya sabemos que este ángulo, otra vez lo voy a repintar, mide 136. Vamos a ponerlo por aquí. 136. Entonces, a 180 le voy a restar 136, eso me da un resultado de 44. Lo divido entre 2, ¿por qué entre 2? Porque va a tener dos ángulos iguales, me va a dar un resultado de 22. Ve que tenemos conocimientos previos, que la suma de los ángulos internos igual, mide 180, y ya con eso ya saco las medidas de los ángulos respectivos. Ve que aquí no se aplica o hacer muchas cosas, ¿verdad? No, yo lo importante de leer la pregunta, porque bien yo pude haber marcado la opción B, que es 44, pero me están diciendo, tengo que saber leer la pregunta, ¿cuál es la medida exactamente del ángulo? Entonces tengo que saber que es la mitad, y por eso lo divido entre 2, ¿verdad? Y me das exactamente 22. Igual pude haber marcado la opción B y estaría mala. Vemos acá entonces que la misma pregunta nos está indicando qué es lo que debo de marcar, ¿verdad? Y la parte teórica, pues igual que en todos los ejercicios, ¿verdad? Es la importancia que tiene para lograr resolverlos con éxito. Ok, damos inicio a la parte de trigonometría. La parte inicial de trigonometría, bueno, que es un poquito más fácil que la parte de geometría. La parte de geometría es un poquillo más tedioso, más cuidado y más visualización y más de aplicar las fórmulas. En esto más que todo es de visualizar un poquito más y aplicar un poquito menos las fórmulas. Vamos con la primera pregunta de trigonometría. Estamos hablando en ángulos en posición estándar. Vamos con la primera pregunta. Dice, de las figuras, ¿cuál corresponde a un ángulo en posición normal? ¿Qué es un ángulo en posición normal? Ok, es un ángulo, ¿verdad? Que va a salir del eje X. Bueno, aquí digamos, aquí está el eje Y, aquí está X, Y negativo y X negativo. Ángulo en posición normal va a salir del eje X positivo al contrario de las manecillas del reloj. No va a salir ni el eje Y ni el X negativo, sino el eje X positivo al contrario de las manecillas del reloj. Ok, si vemos la A, sale el eje Y. Nada que ver, no nos sirve. Si vemos el ejercicio C,
también sale el eje Y, pero a favor de las manecillas del reloj. Tampoco. Y el D, totalmente el eje Y hacia el eje X. Entonces, ¿cuál es la única correcta aquí? Bueno, el B. ¿Por qué el B? Porque el B ve que sale el eje X positivo, al contrario de las manecillas del reloj. Entonces, vemos que es un ejercicio que es muy fácil. Tenemos que saber lo que sinceramente es un ángulo en posición normal y tenemos el resultado. Claro, básicamente este ejercicio sería como de discriminación visual, ¿verdad? Veo las 4 respuestas, ¿verdad? Identifico los tips, ¿verdad? Dónde es X positivo, X negativo, Y positivo, Y negativo, ¿verdad? Y que tienen que ir, bueno, qué tiene que ir de la mano con la manecilla del reloj o cuál no, ¿verdad? Sería importante en este caso. Ok, continuando con los ejercicios de trigonometría de ángulos en posición normal. Ahora vamos a hablar de ángulos cuadrantales, coterminales. Vamos con el ejercicio, dice así. Dice, un ejemplo de la medida de un ángulo coterminal al ángulo cuya medida es alfa es. Aquí en este tipo de ejercicio no hay que asustarse porque dice, uy, pero no nos dan la medida de un ángulo. Pero ya nos están diciendo que alfa es un ángulo, pues puede imaginárselo cualquiera, puede ser un ángulo de 30, 40, usted se lo imagina nada más. Nada más aquí es un tipo de ejercicios que es muy teórico que tiene que ser con un ángulo de coterminal. ¿Qué es un ángulo coterminal? Ok, un ángulo coterminal es que a usted le da un ángulo y tiene que sumarle o restarle 360 grados. Siempre me da un ángulo de referencia. Entonces, si yo tengo que alfa es el ángulo, entonces yo me imagino, bueno, alfa puede ser 60, puede ser 30, puede ser 45, puede ser lo que sea. Si vamos a la definición, que es sumarle o restarle 360 grados, entonces alfa es más 360, más 360, más 360, todas las veces que usted quiera, o alfa le resto cuánto, 360, menos, ahí va 360, 360, 360. Entonces, vamos con las opciones. Más 90 no va con la definición. Menos 180 no va con la definición. Más 180 no va con la definición. Alfa más 360, este sí es un ángulo coterminal. ¿Por qué? Porque los ángulos coterminales siempre tengo que sumarle o restarle 360 grados. Claro, un ejercicio sumamente sencillo, ¿verdad? Y básicamente manejo de teoría, ¿verdad? Y manejo de fórmulas. Ok, continuando con estos ejercicios de trigonometría, seguimos igual con ángulos en posición normal. Aquí hay que saber un poco, digamos, lo que es teoría y las posiciones, nada más, es lo único que se requiere. Vamos con la pregunta, dice así. Un ejemplo, la medida de un ángulo en posición normal, cuyo lado terminal se ubica en el cuarto cuadrante. Es. Entonces, si vamos a un tipo de ejercicio así, tenemos que aquí está nuestros cuadrantes, ¿verdad? En la trigonometría, ¿verdad? O el eje del plano cartesiano. Este va a ser mi primer cuadrante, mi segundo cuadrante, mi tercer cuadrante, siempre va a ser así. Y mi cuarto cuadrante. Siempre, siempre va a ser así. Entonces tenemos que buscar un ángulo cuyo lado terminal termine en este cuadrante. ¿Verdad? Si vemos, por ejemplo, 270 negativo, 270 es un ángulo cuadrantal, entonces este no nos va a servir. Vamos con un ángulo, aunque sea negativo, el ángulo negativo siempre va a salir de aquí, pero tiene que terminar siempre en el cuarto cuadrante. Entonces vamos a ponerlo aquí otro para más o menos guiarnos, que tiene que terminar aquí. Menos 660. Si yo digo menos 660, lo ubico en una posición de 360, eso me da 290. Y 290, vamos a ver, aquí está. Hasta aquí hay menos 360. Menos 290 va a terminar como por aquí. Entonces va a ser un ángulo que no termina en cuarto cuadrante, sino que terminar en el segundo cuadrante. Entonces esta no es la respuesta. Vamos otra vez con el ejercicio 3. Siempre yo me ubico con los cuadrantes, ¿verdad? Para más o menos ubicarlo. Menos 440. Si yo ubico aquí, todo esto va a medir menos 360. Menos 360. Ahora sí, 440
menos 360, eso me da una posición de 80 grados. Y 80 grados negativo me da una posición como aquí. Entonces la opción correcta va a ser menos 440. Siempre tengo que ubicar exactamente, cuando son negativos es un poquillo más difícil de ubicarlo, pero igual usted se imagina que es positivo, pues nada más que lo ubica en qué cuadrante está. Vamos, por ejemplo aquí yo lo quise fue, digamos, a 440, le presté 360, me imaginé que era positivo, me da 80, pero ese 80 va a ser un 80 negativo, entonces ¿en qué cuadrante lo ubico? Ya en el cuarto cuadrante. No, y algo importante acá es el manejo de los ejes, ¿verdad? Y la posición de cada uno de ellos. Y por supuesto, un estudiante que tenga un estilo de aprendizaje visual va a tener, ¿verdad?, que desarrollar los trazos en alguna parte del examen, ¿verdad? Que damos inicio a la pregunta de trigonometría, igual de en ángulos en posición estándar, ¿verdad? En este caso vamos a hablar del círculo trigonométrico. La pregunta dice la siguiente, dice, de acuerdo con los datos de la figura, dice si alfa determina un ángulo de referencia de 30 grados. Entonces seno de alfa corresponde a, ok, hay que ubicar aquí que un ángulo de referencia siempre va a estar, o siempre sale el ángulo X, no sale el ángulo Y. Y siempre es positivo, el ángulo de referencia siempre es positivo. Entonces aquí el ángulo de referencia va a ser que sale el eje X al Y, entonces este es el ángulo de referencia. Entonces este es el ángulo que mide 30 grados. Aquí vamos a trazar para que nos dé entonces el triángulo rectángulo. Ok. En este cuadrante el seno va a ser negativo. ¿Por qué sería el seno negativo en ese caso? Ok, si vemos que el seno es negativo, hay un truquito para estos. Igual, siempre el primer cuadrante, como el ejercicio anterior, primero, segundo, tercero y cuarto cuadrante. Aquí hay una clave que se llama, o esta frase que llega todos sentimos tantas cositas. Todos sentimos tantas cositas. ¿Qué significa esa frase? Todos sentimos tantas cositas. Bueno, que en este cuadrante todas las entidades trigonométricas van a ser positivas. La clave aquí, ve aquí, sen. Sentimos. Sen significa que va a ser el seno y el inverso del seno que va a ser el cosecante. Aquí la tangente en el tercer cuadrante va a ser positivo y su inverso. Y aquí el coseno en el cuarto cuadrante va a ser el positivo con su inverso, ¿verdad? Entonces veamos que la clave es todos sentimos tantas cositas. Entonces, vea que aquí el ángulo está en qué cuadrante, 1, 2 y 3. Pero me están preguntando por el seno. ¿Y el seno cómo es? En el tercer cuadrante, negativo. Entonces, lógicamente, quito este, quito este. Y un tipo de ejercicio, si nada más lo hago una calculadora. ¿Cuánto es seno de 30? Eso me da 0,5, pero yo sé como el seno en el tercer cuadrante es negativo, entonces lógicamente la que me queda opción es esta. Porque yo sé que seno en el tercer cuadrante es negativo. Entonces lo saco igual, seno de 30, le doy igual y le pongo negativo porque sabemos que en el tercer cuadrante el seno es negativo. Claro, un ejercicio muy sencillo, ¿verdad? Igual con esto de todos sentimos tantas cositas, ¿verdad? Que también la idea es traer la matemática a mi vida, ¿verdad? Igual si alguna persona va a entender mejor con otras palabras, ¿verdad? Puede hacerlo, ¿verdad? Sin ningún problema. Recuerden que acá no son, en este caso no son recetas, ¿verdad? También cada uno puede acoplarse según su estilo de aprendizaje y eso sería acá lo importante. Continuamos con los módulos de introducción de técnicas de estudio a distancia. Y seguimos con los ejercicios sobre las áreas del círculo. Jorge. Ok, en este tipo de ejercicios cabe destacar que hay que tener un buen sentido del ojo, ¿verdad? El cual para eso estamos aquí, para dar esas técnicas y saber las fórmulas hacia el dedillo. Vamos a ver con el primer ejemplo. Dice, ¿cuánto mide el radio de un círculo si un arco de longitud mide pi? Determina en él un sector circular de área 10 pi. Aquí cabe destacar lo importante, bueno, que estamos hablando de una longitud, no longitud de la circunferencia, sino longitud de arco. Y dice que el área del sector circular es de 10 pi.
Ok, ¿qué cabe destacar aquí? Bueno, hay que encontrar, bueno, la longitud de arco, ¿verdad? Que la fórmula es, la longitud de arco se representa con una S, va a ser igual a pi por radio por el ángulo dividido entre 180. Esa es la formulita que se tienen que manejar así el dedillo. El área del sector circular va a ser igual a pi r al cuadrado por el ángulo entre 360. Ok, esas son las dos formulitas que tenemos que manejarlas al dedillo. Ok, pero ustedes se pueden preguntar aquí dos cosas. Bueno, nos están preguntando por el radio. Pero, ¿qué nos hace falta? Nos falta el ángulo. Entonces, primero hay que averiguar el ángulo. Y averiguando el ángulo ya podemos averiguar el radio. Vamos a empezar con la primera formulita. Esta es la que nos vamos a agarrar. Dice que la longitud de arco es pi. Entonces, donde va S ponemos pi. Es igual a pi por el radio, que es lo que hay que averiguar. El ángulo que no lo tenemos, pero aquí vamos a despejar R y ya tenemos el ángulo. Entre 180 grados. Ok, este pi lo pasamos aquí a dividir y pi dividido entre pi me da 1, entonces lo cancelamos. Entonces aquí sería 1 es igual a radio por el ángulo dividido entre 180. Ahora, para despejar el ángulo, el 180 está dividiendo, lo paso a multiplicar. Entonces a pasar al 180 a multiplicar sería 1 por 180, sería 180. Es igual a radio por el ángulo. Ok, ahora ¿qué pasa? Ocupo que el ángulo, esta que está aquí, me quede solito. Entonces paso el radio a dividir. Ok, ya tengo que el ángulo va a ser 180 entre R. Y ahora nos vamos al área del sector circular. Un poquillo largo, pero hey, vamos a utilizar el borrador para borrar estos datos que tenemos y así continuar con el ejercicio. Vamos a hablar un poquito aquí para limpiar un poco la pantalla. Y continuamos con el ejercicio. Ok, ya tenemos que el radio, entonces, el ángulo mide 180 dividido entre R. Vamos con el área del sector circular. Vamos ahora con este. Dice que el área del sector circular dice que mide 10 pi. Entonces, sustituyendo donde dice área del sector circular, va a ser 10 pi, va a ser igual a pi por, ahora sí, R al cuadrado. ¿Cuánto mide R al cuadrado? Sería, perdón, eso que vamos a averiguar. Y el ángulo sería 180 dividido entre R. Este ángulo es esta sustitución que estoy haciendo aquí. Ok, todo esto dividido entre 360. Ok, el pi se me cancela con el pi. Un radio con este radio se me cae uno arriba, entonces sería 10 es igual al radio por 180 dividido entre 360. Ahora sí, si pasamos el 360 a multiplicar, sería 360 por 10 y le agregamos un 0 más. Dividido entre 180, eso me va a dar el radio. Y haciendo las divisiones permanentes, este 0 se me va con este 0. Y 360 dividido entre 18, eso me da un radio que va a medir 20. Vean que aquí es un ejercicio un poquito largo, ¿verdad? Para que sea una sustitución. ¿Cuál es la sustitución? Bueno, primero aquí hay que averiguar, ahí tenemos dos incógnitas, que es el radio y el ángulo. El radio es lo que nos están preguntando. Y por medio de la fórmula del sector circular, de la longitud de arco, encontramos el valor del ángulo despejando R. Claro, acá es importante seguir el procedimiento, leer la pregunta, ¿verdad? Siempre revisar y marcar qué es lo que nos están preguntando y por supuesto y el manejo de fórmulas, ¿verdad? Que como vimos este ejercicio se ve cortito, pero el procedimiento sí es bastante largo, ¿verdad? Entonces sí tenemos que manejar las fórmulas. Continuando con los ejercicios de área del círculo, encontramos un ejercicio para encontrar lo que se llama sectores circulares
y segmento circular, incluido aquí. Cabe destacar que hay que saber las fórmulas y hay conocimientos previos que ustedes lo van a ver, lo van a notar. Dice la pregunta así: considere la siguiente figura formada por dos círculos. ¿Ok? Dice, de acuerdo con los datos de la figura, si la medida del radio de cada uno de ellos es 8, entonces viene la pregunta: ¿cuál es el área de la región destacada con gris? Ok, primero que nada, bueno, vamos a dibujar en ella, ¿verdad? Vemos aquí, vamos a dibujar los radios. Y aquí vamos a trazar el segmento MN, ¿verdad? Para que nos dé el triangulito. Sabemos que este radio va a medir 8, este va a medir 8. Ok, este ángulo mide 45, entonces este arco va a medir 90. ¿Por qué 90? Porque es un ángulo semiescrito. El ángulo semiescrito, si les da el ángulo, el arco va a medir el doble. Y si les doy el arco, el ángulo va a medir la mitad. Entonces, por ende, este ángulo va a medir 90. ¿Por qué va a medir 90? Porque es un ángulo central. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Entonces, ¿cuál es el área? Es un área del segmento circular. ¿Cómo saco el área del segmento circular? Bueno, muy fácil. Aquí lo vamos a sacar con la siguiente formulita. ¿Qué dice que es el área del sector menos el área del triángulo? Entonces, ¿cómo vamos a sacar eso? Bueno, con la formulita que ya ustedes lo saben, que sería, esta va a ser el área de pi por radio al cuadrado por el ángulo dividido entre 360 menos el área del triángulo. ¿Cuál es el área del triángulo? Base por altura dividido entre 2. Ok. Si yo trazo la altura del triángulo, ya que es un triángulo isósceles, si yo trazo esta altura de aquí, voy a formar un ángulo de 90 grados, entonces ya está a medir 45 grados. Y este va a medir 45. Por ende, este también va a medir 45. ¿Por qué 45? Porque es un triángulo, hicimos un triángulo isósceles. Ok, entonces, vean que aquí para sacar estos dos segmentos que nos hacen falta, que van a medir iguales, por Pitágoras. ¿Y cómo sería Pitágoras? Sería la hipotenusa, esta la hipotenusa, que sería 8 al cuadrado, va a ser igual a x al cuadrado más x al cuadrado. Ok, entonces 8 por 8, 64, es igual a 2x al cuadrado. Paso el x al cuadrado a dividir, entonces sería 64 dividido entre 2 serían 32, es igual a x al cuadrado. Y entonces, como el 2 está arriba, lo paso a raíz. Raíz de 32 es igual a x. Okay, entonces tenemos que este ladito aquí va a medir raíz de 32. Okay, vamos a borrar este 90 para que no me estorbe. Eso ustedes lo pueden hacer en bachillerato para que no se les enrede un poco y eliminar un poco de las cosas que uno hace en los ejercicios. Ok, entonces tenemos que este ladito m a este va a medir raíz de 32 y de este puntito a este va a medir igual raíz de 32. Entonces todo el segmento va a medir 2 raíz de 32. Entonces ahora sí, y este lado de aquí x también va a medir raíz de 32. ¿Por qué? Porque es un triángulo isósceles. Entonces este lado va a medir también raíz de 32. Ahora sí, si aplicamos el área del triángulo, ahora sí, vamos a empezar por partes. Vamos a hablar esta formulita, porque ya ustedes lo saben. Ok. Ok. Ok, entonces, ¿qué tenemos? El área del sector circular va a ser pi por r al cuadrado. ¿Cuánto mide r? 8. Por 8, 64. Por el ángulo va a medir 90. Entre
360. Menos el área del triángulo. ¿Cuál es el área del triángulo? El área del triángulo sería base que sería ¿cuál? 2 raíz de 32. Recuerde que la base es todo esto, no solo los unos, todo esto. 2 raíz de 32 por la altura, que es raíz de 32, y lo dividimos entre 2. Ok, entonces hacemos los cálculos aquí. Este 2 se me va con este 2. Entonces, este resultado de aquí, ese resultado de aquí me da 16pi. Menos, ok, aquí raíz de 32, raíz de 32 sería menos 32. Ok, mucho ojo aquí. Aquí hay que tener mucho cuidado porque nos da esta respuesta. Ustedes podrían marcar esta. Eso es lo que podrían marcar, pero es falso. ¿Por qué es falso? Porque estoy sacando nada más uno. ¿Y cuántos son? Si yo trazo aquí lo mismo, tengo que sacarlo 2 veces y el resultado es lo mismo. Entonces estoy sacando nada más este pedacito. Yo ocupo sacar este pedacito, entonces lo multiplicamos por 2. Vea qué importante que hay que tener mucho cuidado. Entonces 16 por 2, eso sería 32pi. Menos, y 32 por 2 sería 64. Entonces la respuesta correcta es esta. Y ustedes la mayoría marcan este, ¿por qué? Porque no se fijan que son 2 segmentos circulares. Claro, algo importante en este ejercicio, ¿verdad? Igual leer la pregunta en matemáticas, hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Y como bien lo decía Jorge, nos podemos ir a la primera y eso pasa en bachillerato, ¿verdad? Muchas veces también por eso tenemos los ejercicios malos, ¿verdad? No nos podemos ir a la primera, tenemos que revisar, ¿verdad? Y precisamente poner en práctica, ¿verdad? Todos los conocimientos previos, esto solamente con la práctica, ¿verdad? En matemáticas hay que tener mucha constancia. Hay que practicar bastante y para tener éxito, lógicamente, Jorge. Sí, no, acaba de destacar eso que acaba de decir, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Ver que aquí estamos sacando solo un área, ¿verdad? Que hay que sumarle el otro área, entonces lógicamente nos va a dar 2. Y entonces hay que tener mucho ojo en eso. Recordar las formulitas, ¿verdad? Y aquí vemos que tenemos conocimientos previos que son Pitágoras y aplicación de las formulitas. Continuamos con los módulos de técnicas de estudio. Seguimos con el tema de polígonos, Jorge. Sí, polígonos es un tema fácil. Lo único que hay que tener cuidado nada más es aplicar la formulilla, ¿verdad? Y el resto del despejes, digamos, lo que uno se ve en octavo, lo que se ve en ecuaciones, pero el resto es muy fácil, muy sencillo. Vamos con la primera pregunta de polígonos. Dice así. Dice, si el número de diagonales de un polígono regular es 9, entonces la suma de la medida de los ángulos internos es. Ok, entonces aquí lo que hay que aplicar es un poquillo la formulilla, ¿verdad? En la cual vamos a empezar con el número de diagonales. El número de diagonales, la fórmula es así. Dice, la diagonal, número de diagonales es igual a n menos 3, y todo esto dividido entre 2. Ok, ¿quién cabe destacar quién es n? N es el número del polígono. El polígono. Entonces, ¿qué nos dice aquí? Que un polígono regular tiene diagonales 9. Entonces aquí sería 9 es igual a la propiedad distributiva, aquí sería n al cuadrado menos 3n es igual a dividido entre 2. Ok, el 2 lo paso a multiplicar, que sería 9 por 2, 18, es igual a n a la 2 menos 3n, y nos queda una ecuación cuadrática, igualando a 0, el 18 lo paso al otro lado a restar, sería 0 es igual a n al cuadrado menos 3n menos 18. ¿Por qué menos 18? Porque está sumando, pasa a restar al otro lado. Haciendo esa ecuación cuadrática en la calculadora me va a dar dos resultados, uno negativo y otro positivo. Ok, el valor de A va a ser 1, si lo hacen en la calculadora, el valor de B va a ser menos 3, esto es en materia de cuarto año, pero vamos a repasarlo, y el valor de C vale menos 18. Ok, me dice que una N va a ser 6, y la otra N va a ser
menos 3. Ok, aquí cabe destacar que, bueno, ¿qué n voy a agarrar? Si son 2. Lógicamente el positivo, porque esto no me dice, bueno, hay una figura de menos 3 lados. No tiene sentido. Entonces va a ser una figura de 6 lados que es un hexágono. Ok, entonces sabemos que es un hexágono. Ok, vamos a borrar un poquito aquí. Pero la pregunta no ha terminado aún. Ok, si sabemos que es un hexágono, ¿qué nos están preguntando? La medida de los ángulos internos. La suma, perdón. Ok, entonces aquí vamos a borrar todo. Y la suma de los ángulos internos de un polígono es, vamos a poner aquí, dice que es la suma es igual a 180 n menos 2. ¿Y quién dijimos que era n? El número de lados del polígono. Entonces aquí vamos a poner la incógnita, vamos a ver cuánto nos da, sería 180 y 6, porque 6 es el número que agregamos anteriormente. Entonces ahora sí, es igual a 180 por 4. Y nos vamos a la calculadora. 180 por 4, eso nos da un resultado de 720. Entonces cabe destacar aquí que lo que está preguntando es por la suma de los ángulos internos, no un ángulo interno. Hay que tener claro aquí, una cosa es un ángulo interno y una cosa es la suma de los ángulos internos. Otra forma de hacerlo es que ustedes saquen el ángulo interno y lo multipliquen por 6, porque es un polígono de 6 lados, va a tener 6 ángulos internos. Esa es otra forma de hacerlo, mucho más fácil, mucho más eficaz, pero aquí lo importante es que ustedes apliquen la formulita. La formulita, porque a veces en bachillerato uno le da nervios, uno no se le ocurren ese tipo de ideas así, entonces lo que les va a recurrir lo más fácil es, bueno, a la fórmula. Claro, y por eso es importante la práctica, ¿verdad? Porque así nos vamos conociendo, así vamos conociendo de qué manera realizo los ejercicios. De repente existe una fórmula, pero bueno, yo conseguí una forma más rápida de hacerlo, ¿verdad? Y es importante también que conozcamos cuál es la forma, cómo puedo realizar los ejercicios y cómo me siento más cómodo. Ok, vamos un ejercicio de polígonos igual de áreas sombreadas. Un ejercicio en el cual no hay que asustarse, nada más hay que tener claro las formulitas, o a veces la visión, a veces nos confunde, qué sé yo, un tipo de ejercicios ya nos asusta porque qué monstruo, se ve un ejercicio así, pero al rato es muy fácil y ver qué sorpresas se van a llevar. Por ejemplo, vean este ejercicio. Dice así, de acuerdo con los datos de la figura, para el hexágono regular, vean cómo están diciendo, hexágono, A, B, C, D, E, F, el área de la región destacada con gris es. Ok, sabemos que es un hexágono, ¿verdad? Y usted dice, uy, qué monstruo de ejercicio. Pues muy sencillo. Sabemos que este segmento AO es el radio del hexágono. En la teoría dice que el radio del hexágono es igual al lado del hexágono. Entonces, si AO es un radio y dice que AB es un lado, dice que mide 2, entonces el radio va a medir igual 2. Un hexágono regular, por eso se llama un hexágono regular, es decir, que todos sus lados van a medir igual. Entonces este lado va a medir 2, este lado va a medir 2, este lado va a medir 2, este lado va a medir 2 y este lado va a medir 2. Entonces, por lógica, el segmento OE va a medir ¿cuánto? 2. Entonces, ¿qué tenemos ahí? De un cuadrado. Un cuadrado sencillo, en el cual vea que nada más... Hay que tener cuidado aquí en lo que están preguntando. El área dice región destacada en gris, no están preguntando por la blanca ni nada de eso, entonces es un cuadrado. Y automáticamente, ¿cuál es el área de un cuadrado? Entonces, área al cuadrado es igual a L al cuadrado. Entonces, ¿cuál es el área al cuadrado? Y 2 elevado a la 2. Entonces, el área al cuadrado es igual a 4. Aquí está la respuesta. Un ejercicio que se ve tan difícil puede ser muy fácil a la vez, ¿verdad? Claro, pero acá siempre es importante el manejo de la teoría, ¿verdad? Y revisar los datos que me están dando en la pregunta, ¿verdad? Siempre la misma pregunta me va a dar datos, ¿verdad? Que me van a servir para poder, o elementos que me van a servir para resolver el ejercicio. Sí, no, aquí cabe destacar, bueno, la clave es, bueno, el lado del hexágono es igual al radio del hexágono. Entonces automáticamente el ejercicio sale muerto, no hay nada que hacer.
porque si no, digamos, sale de otra forma, pero un poquillo más complicado, más elaborado, sacar ángulos y todo eso, entonces es un poquillo más complicado, pero si ustedes ven un ejercicio así, no sobró ni un minuto. Claro, igual yo puedo ese cuadrado, ¿verdad? Puedo extraerlo de esa figura si lo quiero ver solito, ¿verdad? Si de repente siento que se me confunde dentro de esa figura, también lo puedo hacer. Continuamos con los módulos de introducción de técnicas, seguimos con el tema de los sólidos. Acá importante el manejo de las fórmulas, ¿verdad? Como lo hemos venido observando, y el manejo de los cortes que Jorge ahorita nos va a explicar qué es. Ok, es importante destacar, bueno, la formulita es lo principal, ¿verdad? Bueno, la ventaja es que en bachillerato les da las fórmulas de todos los sólidos, ¿verdad? Entonces no hay que estresarse porque tengo que aprenderme la fórmula del cono, la fórmula de la pirámide, la fórmula del cubo. Bachillerato lo da, entonces es mucho menos estresante para ustedes aprender ese tipo de formulitas. Ok, vamos con la primera pregunta. Dice, si el área total de un cono circular recto de radio 3 es 24pi, entonces el volumen del cono es... ¿Ven que nos están preguntando algo? El volumen. Primero que tener claro, el volumen del cono nos están preguntando. Entonces por ahí vamos a poner aquí volumen, es lo que nos están preguntando. No sabemos el volumen. Dice, si el área total del cono de radio 3, tenemos que el radio del cono es 3, y dice que el área total es igual a 24. Esos son los datos que tenemos que tener claro. Ok, entonces vamos a la formulita del área total del cono, ¿verdad? Dice que el área total del cono, dice que es igual a pi por el radio al cuadrado, ese es el área del círculo, más pi por radio por generatriz. La generatriz no me la está dando el ejercicio. No, la generatriz hay que averiguarlo, ¿verdad? Para encontrar la altura del cono. Entonces es importante aquí que, bueno, lo que usted está preguntando es eso, no nos da la generatriz. Entonces, vamos a encontrar la generatriz, ¿cuánto nos va a dar? Ok, aquí sería área total, que sería 24pi. Dice que es igual a pi. R al cuadrado ya sabemos que es 3. Y 3 elevado a la 2 sería 9. Más pi por 3 por generatriz. Vamos a ver, la incógnita nos va a quedar que es la generatriz. Ok, aquí factorizando, materia cuarto año, factorización, sería 24pi, es igual, factor común pi. No podemos sacar un 3, pero me interesa más que todo pi. Pi 9 más 3g. Aquí aquí es 24pi, este pi se me cancela con este pi, y me va a quedar entonces, vamos a hablar un poco. Ok, me va a quedar entonces 24 es igual a 9 más 3g. Ok, ahora el 9 lo paso a restar, sería 24 menos 9 es igual a 3g. 24 menos 9 es 15, es igual a 3g. Y lógicamente 15 dividido entre 3, eso me da 5. 5 es igual a la generatriz. Pero no tengo el ejercicio aún. ¿Qué nos están preguntando? El volumen. Entonces vamos a borrar todo lo que anteriormente hicimos. Un ejercicio largo, pero sí hay que tener en cuenta muchas cosas. Digamos, con la formulita todo sale automáticamente. No hay que ni pensar mucho, nada más sustituir lo que nos están diciendo. Y ahí ya sale el ejercicio. Ok, dice que el volumen del cono, dice que es área de la base, ¿cuál es el área de la base? El área del círculo, por altura. Cabe destacar, bueno, no tenemos la altura, pero sí tenemos la generatriz. Si yo dibujo un cono,
Vemos que aquí está el conito. Esta es la altura que ocupo averiguar. Aquí está el radio, que mide 3. Y la generatriz, que lo averiguamos, ¿cuánto mide la generatriz? La generatriz mide 5, perfectamente. Entonces, este es el que nos ocupa averiguar, X. Por Pitágoras, porque es un triángulo rectángulo. La altura y el radio me va a formar un triángulo rectángulo. Por Pitágoras sería 5 al cuadrado es igual a 3 al cuadrado más x al cuadrado. Siguiendo la formulita, sería 5 al cuadrado sería 25, es igual a 9 más x al cuadrado. 25, ahora, ¿qué hago con el 9? Lo paso a restar. 25 menos 9, eso me da 16. Y la raíz de 16 nos implica entonces que x es igual a 4. ¿Y quién es x? La altura. Entonces la altura va a medir 4. Ahora sí, vamos a la fórmula original del volumen del cono. Ya sacamos que la altura mide 4. Entonces nada más es sustituir la formulita en el volumen. Ok, volumen es igual. Área de la base, que sería pi por r al cuadrado, que sería 9 por 4. Entonces el volumen sería 9 por 4, 36. 36 pi. Vamos a la opción, la 36 pi es la D. Entonces vemos un tipo de ejercicio así que hay que hacer mucho, hay que saber nada más aplicar la formulita y saber un poquito de conocimientos previos de años anteriores. Entonces vemos que aquí, en resumen, despejar, encontrar la generatriz y usar Pitágoras para encontrar la altura y aplicar la formulita. Ok, vamos a continuar con los ejercicios. En este caso vamos con sólidos igual, pero en el caso de la pirámide. La pirámide es un ejercicio, un tipo de sólidos que nos da mucho miedo, por la cual hay que hacer aplicar mucha fórmula, muchos triángulos que se forman para resolver el ejercicio, pero en la cual si aplicamos los triángulos apropiados, el ejercicio sale automáticamente muy fácil. Esta es la pregunta así. Si el apotema de una pirámide cuadrangular mide 5 y el lado de la base mide 12, entonces el área lateral es... ¿Qué diferencia hay entre el apotema de la pirámide y el apotema de la base? Ok, el apotema de la pirámide va a ser la altura de una de las caras, que se va a formar con un triangulito. Siempre, siempre, en cualquier pirámide, las caras siempre van a ser triángulos. Entonces la cara va a ser la altura del triangulito que se va a formar. Ok, el primer paso, vamos a ver lo que nos están diciendo. La apotema de la pirámide. Entonces esa es la altura del triángulo de las caras. Y el lado de la base mide 12. La base, ¿qué va a ser? Un cuadrado. Entonces el área lateral nos está preguntando el área lateral. El área lateral va a ser las caras que se van a formar. ¿Cuántas caras van a ser? 4. Ok, si dibujamos la pirámide, siempre hagamos el dibujito, ¿verdad? Para guiarnos. Okay, aquí vamos a ver 1, 2, 3, 4. Ahí está la pirámide, ¿verdad? La apotema dice que va a ser este que está aquí. Esta apotema dice que va a medir 5. Ve que es el lado de una de la cara. Dice que la base mide 12. ¿Ves? Si hacemos los conceptos es muy fácil. Ve que ¿cuántos triángulos hay? Son 4. Entonces, ¿cuál es el área del triángulo? Base por altura dividido entre 2. Entonces sería la base, que va a ser 12, por altura, que es la apotema, 5, dividido entre 2. Cuando hago eso lo multiplico por 4. ¿Por qué por 4? Porque son 4 caras. Me están diciendo que es una base cuadrangular. Entonces, si hago eso en la calculadora, sería 12 por 5. 12 por 5, eso nos va a dar 60. Lo divido entre 2, eso me va a dar 30. Y si lo multiplico por 4,
eso me da que el área lateral va a medir 120. ¿Ves? Es un ejercicio muy clásico, ¿verdad? En la cual nos puede asustar, pero si ustedes saben, los cortes, por ejemplo, es eso, que la apotema va a ser la altura de los triángulos de la cara, automáticamente el ejercicio sale sin razonar muchas cosas. Claro, un ejercicio sumamente sencillo a la hora de resolverlo, pero que al principio sí nos puede dar miedo, ¿verdad? Como bien decía Jorge, todo lo que son pirámides y de repente ver figuras nos puede asustar, pero como ven es sumamente sencillo, es solamente aplicar la fórmula. Continuamos con los módulos de técnicas de estudio y en este caso vamos ya a entrar a lo que es la trigonometría. Jorge. Ok, sí, en este tipo de ejercicios de trigonometría vamos igual en ángulos en posición estándar. Aquí hay que destacar mucho cuidado porque a veces los trucos funcionan y a veces hay que aplicar la formulita. Pero vamos a ver en qué parte del truco no va a funcionar y qué parte vamos a utilizar la formulita. ¿Qué acción hay que hacer? Bueno, aplicar las dos. Vamos con la pregunta. Dice, en grados, 3 radianes equivalen a... Ok, yo anteriormente les he dicho que pi lo tomaran como 180, ¿verdad? Entonces ahí les va a dar los radianes. Ok, entonces si ponemos aquí, bueno, 180 dividido entre 30, eso me va a dar 6. No, no es la respuesta correcta. Vamos a poner aquí igual a 6. 180 dividido entre 6, eso me va a dar 3. 270 dividido entre 180, eso me va a dar 1.5, nada que ver. Y 540 dividido entre 180 es igual a 3. Hay dos resultados que tienen 3. ¿Cuál elegir? Bueno, si nos vamos al truco, el pi no puede estar abajo. El pi tiene que estar arriba. Entonces, automáticamente la respuesta es la B. ¿Por qué? Porque elegimos que el pi no puede estar abajo. Si yo aplico la formulita de radianes, ¿verdad? En la cual es pasar de grados a radianes, la formulita dice lo siguiente, dice así la formulita. Dice que de pasar de radianes a grados, dice que la formulita es igual a 180 dividido entre pi. Entonces, aplicando la formulita, dice que 3 radianes es igual a 180 dividido entre pi. Paso el pi a multiplicar y el 180 lo paso a dividir. Entonces, automáticamente, simplificando, eso me da pi dividido entre 60. ¿Ves? Si aplicamos la formulita, nos va la respuesta. Y el truco nos da que, ¿qué nos dice el truco? Bueno, que el pi no puede ir abajo. Ese es el truco que hay que tener claro. Y aplicando la formulita nos da más la respuesta, pero si tenemos claro el truco, no hay ningún problema. Claro. Ok, continuando con los ejercicios de trigonometría, vamos a entrar a la parte un poquillo teórica para recordar ciertas cosas que nos pueden ayudar. Dice la pregunta así: para la función f dada por f de x igual seno de x, es cierto que, vamos con las opciones, dice la A, es de periodos pi, tiene por ámbito R, interseca el eje Y en 0,1 y la D interseca el eje X en pi medios, 0 y 3 pi medios, 0. Vamos a empezar de abajo hacia arriba. Ok, la intersección, el eje X, siempre es de la forma K pi, 0. ¿Qué significa esa K? Esa K significa que K pertenece a los números enteros, es decir, van a ser desde los números negativos, qué sé yo, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, y los números positivos 1, 2, 3, 4, 5, efectivamente, si vemos pi medios y 3 pi medios no son números enteros, son números racionales, entonces por lo tanto la opción no es correcta. Vamos con la C, dice la intersección en el eje Y es 0,1, es falso porque la función seno interseca el eje Y en el punto 0,0. Tiene como ámbito R. Falso. ¿Por qué? Porque R va a ser el dominio y el ámbito va a ser del intervalo
menos 1,1, por lo tanto es falso. Y el periodo es 2pi, cierto. Cada periodo de cada función de va a ser las ondas va a ser en 2pi. Entonces, es una pregunta teórica en la cual no podemos perder puntos así porque sí, ¿verdad? Es una pregunta que si no sabemos la teoría, podemos responderlas. Y en bachillerato no sabemos, siempre nos van a preguntar alguna pregunta teórica en la cual, lógicamente, tenemos que saberlo. Sí, como hemos dicho en ejercicios anteriores, ¿verdad? Matemática sí es práctica, mucha práctica, también hay la parte teórica que como cualquier materia tengo que saber, ¿verdad? Y tengo que manejar. Ok, volviendo a la parte de funciones trigonométricas, igual, la teoría es la esencial en este tipo de preguntas, ¿verdad? En bachillerato siempre preguntan 1 o 2 preguntas de teoría, en la cual tenemos que saber. En el caso de la compañera Paola, ella nos puso en las partes de los módulos, puso ahí el tipo gráfico, el tipo de preguntas teóricas, en la cual ustedes tienen que chequear conforme van experimentando este tipo de preguntas. Ok, dice la pregunta así. Considera las siguientes proposiciones. Vamos con la primera proposición. Dice, el ámbito de la función tangente es intervalo abierto menos pi medios, coma, pi medios, intervalo abierto. Y 2, el dominio de la función coseno es r. Ok, vamos a analizar. El ámbito de la función tangente es r, por lo tanto no puede ser un intervalo. Entonces descartamos, esa es falsa. Y el dominio de la función coseno es r, efectivamente. Entonces la opción correcta es solo la 2. Una pregunta teórica en la cual tenemos que saber claro y manejar muy rápido la situación. Si sabemos, no pensamos mucho en la situación y automáticamente tenemos la respuesta. Claro, y si tenemos duda con respecto a esta pregunta o la parte teórica, bien como lo decía Jorge, podemos revisar cada módulo, ¿verdad? Donde tiene su parte teórica. Continuamos con los módulos de técnicas y entramos al tema de identidades trigonométricas, Jorge. Sí, identidades trigonométricas es muy fácil siempre y cuando uno sepa las identidades trigonométricas. Tienen que saber las identidades trigonométricas en las cuales se les dio o se les está dando diferentes tipos de tutorías y en nuestra página web están también para que lo chequen y lo vayan memorizando. Si no, no lo pueden hacer un tipo de ejercicio si no se saben esas entidades. Otra forma de hacerlo, que más adelante se les va a decir, es cómo usarlo con la calculadora. Pero recordemos que la calculadora es una herramienta, a veces puede tener trampas que nos pueden llegar a una solución falsa, ¿verdad? Ok, vamos con la primera. Dice, sí, la expresión 1 dividido entre 1 más coseno de alfa menos 1 dividido entre 1 menos coseno de alfa equivale a. Ok, vamos a empezar. Es un tipo de fracciones heterogéneas. ¿Qué son fracciones heterogéneas? Que tienen diferente denominador. Vemos que los denominadores son diferentes. Entonces, primer paso, sacamos un común denominador. Esto se saca igual, como lo vimos en cuarto año, cuando son fracciones algebraicas con álgebra, se sacan igual. Ok, el común denominador es 1 más coseno de alfa, y aquí sería 1 menos coseno de alfa. Ese es el común denominador. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, agarramos todo el común denominador, los dos que están en paréntesis, y lo dividimos entre el primero que está aquí. Lógicamente, ¿quién va a sobrar? 1 menos coseno de alfa. Por 1 menos coseno de alfa. Menos, ponemos paréntesis. El común denominador, los dos paréntesis, dividido entre este que está aquí, el segundo, ese me va a dar, el que sobra es el positivo. 1 más coseno de alfa. Okay, ya tenemos ahí empezar. Ok, aquí lo importante es, bueno, empezar a simplificar con el paréntesis. Vamos a quitar los paréntesis. ¿Qué me queda? Bueno, vamos a hablar un poco el denominador porque ya sabemos que es este, ¿verdad? Que está aquí. Vamos a empezar con el de arriba. Si quitamos los paréntesis, ¿qué me va a quedar? 1 menos cos de alfa menos, este menos me va a alterar lo que está dentro de este paréntesis. 1 más, menos cos de alfa. ¿Por qué menos? Porque menos y más da menos. Si yo aquí, estamos solo soy con el denominador, ahorita vamos con el denominador. Elimino este y elimino este. ¿Por qué? Porque 1 menos 1, 0. Ahora, menos cos.
menos cos sería 2 coseno de alfa. Ok, ya tengo que el numerador, es decir, el resultado de arriba de la fracción es menos 2 coseno de alfa. Vamos a borrar un poco. Volviendo al ejercicio, ya tenemos que el de arriba me da menos 2 coseno de alfa. Abajo, como el denominador son estos dos, es una fórmula notable. ¿Cuál fórmula notable es? La tercera. Entonces sería 1 menos coseno de alfa al cuadrado. Vamos simplificando el de abajo, el denominador. Ya el de arriba no lo tocamos. Si volvemos a simplificar sería menos 2 coseno de alfa. Y abajo que me va a quedar, esto es una pitagórica. Una pitagórica. Automáticamente esto me va a dar seno de alfa al cuadrado. Ok, si ustedes ven, bueno, la respuesta todavía no está. Vea que yo estoy trabajando en términos de cosenos y senos, o senos o cosenos. Este tipo de ejercicios siempre es indicado trabajar siempre con senos y cosenos. Tenemos que simplificar más. ¿Cómo lo simplifico? Muy fácil. Vemos aquí que el de arriba se me va a quedar igual y lo voy a separar. ¿Cómo lo separo? De la siguiente forma. Menos 2 y aquí pongo cos de alfa. Aquí separo el seno por 1 entre seno. Eso es importante saberlo. Vea que el de abajo es seno al cuadrado, yo lo puedo separar entre 2 coseno y abajo un seno y abajo otro seno. Y arriba le pongo un hito. Así es como yo lo separo. Borrando. Siempre es importante borrarlo. Ahora sí. Coseno dividido entre seno, esto me da cotangente. Y por 1 entre seno, esto me da cosecante. Entonces automáticamente la respuesta es la C. Tipo de ejercicios tienen que saber mucho lo que son las identidades para llegar a este tipo. El truco es separarlo. Vea que al final yo hice separar ese seno. ¿Por qué? Porque una respuesta no me daba. Pero es válido. Tienen que saber esos trucos, ¿verdad? En la cual una multiplicación yo lo puedo separar automáticamente. Claro, y continuando con el manejo de teoría que desde la matemática se debe aplicar, es importante también la ley de signos, ¿verdad? O sea, manejar la ley de signos también es importante para poder terminar con éxito el ejercicio. Sí, más adelante se puede hacer en calculadora, ¿verdad? Como se lo decimos, ¿verdad? Si ustedes, por ejemplo, para darles una pista, alfa lo pueden sustituir por triángulos especiales, ya sea el triángulo especial de 30, 60, 90 o el de 90, 45, 45. Donde está alfa lo pueden sustituir por cualquier valor, siempre respetando ese. Y como dice la palabra equivalente, lo que le da la expresión y la opción, si les da igual, ese es el resultado. Ok, volviendo con los ejercicios de entidades, vamos con este siguiente ejercicio. Un ejercicio muy bonito, ¿verdad? Dice así, la expresión 1 más seno de beta por secante beta menos tangente beta equivale a. Ok, como dijimos anteriormente, yo voy a trabajar en términos de senos y cosenos. ¿Quiénes voy a transformar? Los que no son senos y cosenos, lógicamente, ¿verdad? Entonces, ¿quién va a quedar igual aquí? Bueno, este va a quedar 1 más seno al cuadrado, perdón, seno de beta, va a quedar igual. ¿Quién voy a transformar? El secante. Secante que es igual. Si vamos a las entidades, secante es igual a 1 entre coseno de beta menos tangente es seno de beta entre coseno de beta. Ok, el segundo paréntesis. El primer paréntesis me queda igual. El segundo paréntesis tenemos que son fracciones homogéneas. ¿Qué son fracciones homogéneas? Que el denominador son iguales. Y cuando el denominador son iguales, entonces automáticamente se queda igual. Coseno de beta. Y arriba me va a quedar igual 1 menos sen de beta. Ok, cabe destacar aquí algo.
Vea que el primer paréntesis y el segundo paréntesis es una diferencia de cuadrados. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a borrar un poco. Que vamos al ejercicio. Ok, entonces tenemos que vimos que es una diferencia de cuadrado, entonces sería 1 menos sen de beta al cuadrado y todo esto dividido entre coseno. Si esto es una pitagórica, automáticamente nos da coseno de beta al cuadrado dividido entre coseno de beta. Automáticamente si dividimos, aquí hay 2, aquí hay 1, entonces automáticamente nos va un coseno de beta. Automáticamente la B. Un ejercicio muy fácil en el cual tenemos que siempre recomendable transformar los senos y los cosenos se dejan como están, y los que se transforman son las tangentes, secantes o los cosecantes. Continuamos con los ejercicios de ecuaciones trigonométricas, Jorge. Ok, este tipo de ecuaciones, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque nos están dando rangos. Yo se los voy a dar en grados y les voy a enseñar cómo pasarlos de una vez a radianes, automáticamente el conjunto de solución, pero el ejercicio es lo mismo. Igual como una ecuación común y corriente, ¿verdad? Hay casos en los que nos puede dar una cuadrática o una lineal. Hay casos que nos puede dar conjunto vacío. Eso dependiendo del tipo de preguntas que nos van a dar. Veamos el ejercicio. Dice, el conjunto solución de 2 más raíz de 3 tangente de zeta es igual a 3. Ok, creo que hay que averiguar aquí. Hay que averiguar el ángulo. Este angulito que está aquí. Eso es lo que hay que averiguar. ¿Cómo lo averiguamos? Bueno, primer paso, despejemos que la tangente nos quede sola. Entonces, ¿qué tenemos? Que 2 más raíz de 3 tangente de zeta es igual a 3. Pasando el 2 para acá, al otro lado, a mi derecha, eso sería que raíz de 3 tangente de zeta es igual a 3 menos 2, que sería 1. Entonces 3 tangente de zeta es igual a 1. Ahora tangente de zeta, el raíz lo paso a dividir 1 entre raíz de 3. Ok, ahí tenemos tangente de zeta, pero no tenemos el ángulo. ¿Cómo hacemos para sacar el ángulo? Muy fácil, agarramos la calculadora, ponemos shift de tan y nos va a aparecer tan menos 1. Ok, ponemos 1 dividido entre raíz de 3, eso nos va a dar que entonces que el ángulo principal va a ser 30. Repito esta parte. Aquí nos da que dice que tangente de zeta es 1 entre raíz de 3. ¿Cómo hacemos para agarrar zeta? Esto es lo que me interesa. Siempre las ecuaciones trigonométricas es el ángulo que me interesa, no tangente de zeta, sino solo el ángulo. Damos la calculadora, ponemos shift de tan, nos va a dar tan a la menos 1, y le ponemos 1 dividido entre raíz de 3, eso nos va a dar que zeta, es decir, el ángulo es 30. Ok, hasta ahí vamos bien. ¿En qué parte también tangente? El ángulo nos da positivo, porque nos están diciendo que es de 0 a 2pi. Recordemos aquella cancioncita, ¿verdad? En la cual les había enseñado anteriormente, el de todos sentimos tantas cositas, ¿verdad? La tangente es positiva en el tercer cuadrante. Ok, ya tenemos un ángulo, nos queda el otro. Entonces, si aplicamos todos sentimos tantas. Aquí está el otro ángulo. Va a medir 30. Si yo a 30 le sumo 180, entonces el otro ángulo va a ser 210. Ya tenemos los dos, ahí están las soluciones, pero si vemos, las soluciones están en radianes, no en grados. ¿Cómo hacemos para pasar esas soluciones que están en las opciones a grados? Muy fácil. Yo les he dicho a ustedes que 180 equivalen a pi. Si vemos la primera opción, 180
que es que vale pi, dividido entre 3, eso me da un ángulo de 60. Es falso, ¿por qué? Porque son de 30 y 210. Entonces automáticamente descarto la primera, porque ya nos dio un ángulo de 60 y no va a estar haciendo más. Vamos con el B. Dice la opción B, 180 dividido entre 6. Eso me da un ángulo de 30. Muy bien, ya el primero sí nos dio. Aquí lo marco. Pero vamos a ver si el segundo me da. Dice que 7 por, ¿cuánto vale pi? 180. Y lo divido entre 6. Me da 210. Automáticamente, si me da estos dos, al pasarlo aquí a grados, es la respuesta correcta. Entonces, ¿qué cabe destacar aquí? Bueno, primer paso, que estoy preguntando, en las ecuaciones trigonométricas estoy preguntando por el ángulo, no por el tangente del ángulo. Entonces, tengo que marcar shift, ya sea de seno o coseno o tangente. Y después, la respuesta se les está dando en grados. ¿Cómo pasarlo a las opciones? Pi 180 y se les da 30, en este caso 110, la opción es la correcta, ¿verdad? Cabe destacar aquí también importante que aquí se trabaja con seno, coseno y tangente. En las ecuaciones siempre se va a trabajar con esas tres. Ya no es la tangente, no la vamos a transformar, sino que la vamos a dejar ahí. Ok, continuando con los ejercicios de ecuaciones trigonométricas, es importante destacar, ¿verdad? Que siempre se va a transformar cotangente, secante y cosecante. Senos, cosenos y tangentes no los transformo. Y recuerde que nada más que la solución se puede dar en grados, ¿verdad? Pero siempre en bachillerato se les va a dar en radianes. Entonces nada más es una transformación muy pequeña. Dice la pregunta así. El conjunto solución de 2 seno por cotangente de x menos 2 raíz de 2 es igual a menos 2 raíz de 2 en un intervalo de 0 cerrado a 2 pi abierto. Ok, entonces primer paso, transformar la cotangente. Entonces sería 2 seno de x, en este caso x es el ángulo, ¿verdad? Cotangente, ¿qué es igual a cotangente? Coseno de x entre seno de x. Ok, si aquí automáticamente vemos que este y este se pueden cancelar, da 0, entonces es igual a 0. ¿Por qué es igual a 0? Porque este menos 2 raíz de 2 lo paso aquí a sumar, y menos 2 raíz de 2 más 2 raíz de 2 automáticamente me da 0. Simplificando, este seno se me va con este seno, entonces aquí sería 2 coseno de x es igual a 0. ¿Qué hago con el 2? El 2 lo paso a dividir. Entonces sería coseno de x es igual a 0 sobre 2. Y automáticamente coseno de x es igual a 0. Ocupa averiguar el valor de x, no de coseno de x. Recuerde que x en este caso no es una expresión algebraica, es un ángulo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Shift de cos ya no es tangente, en el ejercicio anterior era tangente. Entonces, shift de cos de 0 automáticamente me da que x en grados es igual a 90. Son ángulos cuadrantales. ¿En qué otro ángulo coseno me va a dar 0? Como son cuadrantales, entonces el otro ángulo va a ser en 270 grados. Esas son las soluciones que nos va a dar el coseno. Si vamos con las soluciones, vamos con la A. Recuerde que pi vale 180, entonces sería 180 dividido entre 2, eso me va a dar 90, efectivamente ya tenemos 1,90, entonces ese sí me va a dar. Vamos con el segundo, que sería 3 por 180 dividido entre 2, eso automáticamente me va a dar 270. Entonces automáticamente la respuesta la da porque son ángulos cuadrantales. En este caso la opción, la primera nos dio, pero la idea es lo mismo. Todo lo que sea pi, veamos por ejemplo el B. B sería 180 dividido entre 4. Esto me da automáticamente 45. 45 no es un ángulo cuadrantal, entonces no me sirve. Aquí igual, pi medios, 180 dividido entre 2 y 7 por 180 dividido entre 2, me va a averiguar que no son ángulos cuadrantales. Entonces, la solución, la A. Claro, bueno, de esta forma hemos concluido con la parte práctica que tiene que ver con los módulos de aplicación en el caso de 1º.
Esperamos que los ejercicios acá que nuestro compañero Jorge ha realizado sean de su provecho, que de verdad los pongan en práctica, que revisen la parte teórica de los módulos, ¿verdad? Y también que revisen la parte teórica del de décimo, ¿verdad? Que es importante siempre refrescar conocimientos. Bueno, esperamos que les haya funcionado y que les sirva en su futuro estudio. Gracias. Jorge. Sí, no, recalcarles nada más, bueno, que en décimo, ¿verdad? El nivel es un poquito más fácil que el décimo, ¿verdad? Décimo, como vimos, es recordar, un décimo, recordar, qué sé yo, las fórmulas de sólidos, fórmulas de polígonos, en el caso de círculo circunferencia igual, recordar siempre las fórmulas, trigonometría, la teoría, trigonometría, por ejemplo, saber las razones trigonométricas, las sustituciones, todo eso sinceramente es muy fácil, cual espero que les sea provecho tanto el esfuerzo de la compañera, ¿verdad? Y lógicamente mi mayor aprecio hacer este tipo de material, ¿verdad? Para el beneficio de ustedes y ojalá que les haya gustado.